En este video vamos a ver la estructura if-else, pero esta vez la vamos a programar en JavaScript. Entonces vamos a tomar como ejemplo los ejercicios que se trabajaron con el software PCInt. Entonces vamos a analizar el diagrama de flujo y vamos a traducir ese diagrama de flujo a código de JavaScript. Entonces, viendo el algoritmo, aquí en el diagrama de flujo vemos que se define una variable edad y luego hay un mensaje en pantalla donde se pide que por favor ingrese la edad, el usuario digita la edad y queda almacenada en una variable llamada edad, es lo que digite por el teclado. Luego va a llegar una estructura if-else donde pregunta si la edad es mayor o igual a 18. Sí, entonces sale el letrero que dice que usted puede ejercer el derecho al voto. Si no, dice usted es menor de edad, por lo tanto no puede votar. Vamos a hacer ese algoritmo en JavaScript. Entonces, para ello, ingresamos al editor de texto Visual Studio Code y vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces recordemos que esto queda como .txt, entonces por lo tanto nos toca ir a la opción archivo, file, save as, guardar como, y vamos a buscar la carpeta. Yo tengo una carpeta que es esta de documentos, tengo por acá algo que se llama programación básica y tengo mis códigos de JavaScript y ahí voy a poner el nombre. Entonces voy a llamar este programa votación.js. Importante esa parte. Ya teniendo eso, entonces nos sale aquí que está en el lenguaje de JavaScript. Mire, aquí pueden ver los lenguajes de programación. De hecho, si ustedes hacen clic acá, pueden seleccionar los diferentes lenguajes de programación con los cuales pueden trabajar en este editor de texto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, guiándonos por el diagrama de flujo, nos damos cuenta que lo primero que hacen es definir una variable de edad. Y luego piden por un método digamos, en pantalla un mensaje que dice que por favor ingrese su edad y luego el usuario digita la edad y queda almacenada en esa variable. Entonces aquí en JavaScript nosotros lo que hacemos es definir solamente la variable. Ya depende del valor que nosotros le metamos, ahí se va a inicializar y dependiendo lo que se almacene va a ser una variable tipo numérica o una variable tipo string. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a guardar lo que el usuario meta en esta ventana, que es el prompt. Vamos a guardar lo que el usuario meta en esta ventana prompt dentro de la variable edad. Entonces ahí vamos a poner lo siguiente. Vamos a escribir por favor digite su edad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, control C, y vamos a escribir acá una hoja en blanco, about blank, y vamos a colocar botón derecho del mouse, inspeccionar, y donde dice consola, entonces pegamos el código y vamos a hacer la siguiente prueba. Entonces colocamos ahí una edad y miren, aquí pues ya uno se da cuenta que estas comillas significa que es tipo texto. Sin embargo, comprobémoslo. Entonces vamos a colocar type of edad. Entonces nos damos cuenta que el dato que queda almacenado en la variable edad es un dato tipo string. ¿Listo? Esto pues dependiendo cuando uno va a hacer algún tipo de cálculo o algo así por el estilo, pues hay que tratar de garantizar de que los datos sean como los queremos trabajar. En este caso queremos trabajarlo como un número entero, entonces vamos a hacer una conversión. Entonces borro acá y me dirijo al editor de texto y utilizo una función que va a hacer lo siguiente. Entonces hay una función que la usamos la vez pasada que se llama parseInt. Esta parseInt lo que va a hacer es convertir ese dato tipo texto a un número entero y lo que va a hacer es guardarlo otra vez en edad.
Entonces ahí vemos los conceptos de variables. Puede llegar a cambiar su información y el tipo de dato que contiene, por lo menos en JavaScript puede suceder eso. Hay otros lenguajes donde uno define qué tipo de dato es y pues ahí sí ya no se podría cambiar eso. Luego, entonces, aquí vamos a colocar nuestra necesidad de paréntesis, de comillas, entonces ahí colocamos edad y lo que tengamos en edad va en tipo texto, lo vamos a convertir a entero. Entonces tenemos ahí la edad ya como un tipo de dato numérico. Y ahora vamos a colocar la estructura if. Entonces vamos a poner una estructura if else. En este lenguaje en JavaScript vemos que entre los paréntesis va a estar la condición. Y si se cumple la condición, entonces vamos a ejecutar las sentencias que pongamos entre estos corchetes. Si no, entonces se va a ejecutar lo que pongamos entre estos corchetes. Entonces vamos a poner aquí nuestra condición. Nuestra condición va a ser edad mayor o igual a 18. Entonces, si se cumple que edad mayor o igual a 18, vamos a poner un mensaje con un alert que diga usted es mayor de edad, puede ejercer su derecho al voto. Y si no, entonces vamos a poner un alert que va a decir usted es menor de edad, por lo tanto no puede votar. Voy a copiar el código, entonces lo selecciono, control C y me voy al navegador. Entonces ya había limpiado la consola, le voy a dar control B y entonces voy a hacer pruebas. Entonces mire, por favor digite su edad, entonces voy a colocar 29. Entonces usted es mayor de edad, puede ejercer su derecho al voto. Nuevamente puedo darle control B y coloco aquí un dato, entonces 12 años. Usted es menor de edad, por lo tanto no puede votar. Entonces ahí el programa funciona correctamente. Ahora vamos a verificar algo. Voy a poner edad y me muestra el último dato, 12 años. Entonces si coloco type of edad, me muestra que es un tipo de dato numérico. Ahora vamos a implementar este algoritmo en JavaScript. Entonces aquí tenemos una estructura if anidada. Vamos a hacerla con JavaScript. Entonces aquí vemos que se define una variable llamada calificación y luego se le pide al usuario que digite el valor de la calificación que almacena una variable calificación y se empieza a preguntar aquí con estas estructuras if else si cumple con, digamos, que la calificación sea igual a 5, mayor o igual a 4, mayor o igual a 3 o menor o igual a 3, para de esta manera imprimir en pantalla el resultado de la calificación ingresada por el usuario. Entonces vamos a hacer este código en JavaScript. Entonces vamos a ir aquí al Visual Studio Code, vamos a decirle nuevo archivo, vamos a darle guardar como y pues aquí en la carpeta donde estoy almacenando los códigos y lo voy a llamar if anidado encuesta .js, importantísimo el .js. Ya tengo acá, entonces voy a empezar. Voy a colocar var calificación. Entonces coloco var calificación. Listo. Entonces voy a poner ahí que calificación sea igual a lo que el usuario meta dentro de la ventana del prompt. Entonces vamos a escribir ingrese
su calificación del servicio recibido del 0 al 5. Listo. Pues digamos, JavaScript tiene algunas propiedades. Pues digo, es mejor garantizar como el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Pero miren que si yo dejo este tipo de texto y no lo, pues digamos, como que en la parte de los if, en las condiciones no pongo como las comillas, JavaScript lo va a identificar. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Entonces voy a colocar aquí una estructura if else. Entonces voy a colocar esta estructura if else, y el primer if else que encontramos es este. Entonces en el sí muestra que el servicio fue excelente, y en el si no nos va a llevar a otro if else. Entonces aquí la condición es calificación igual a 5. Entonces aquí la comparación la vamos a hacer calificación igual 5. Aquí vamos a poner entonces un alert, y ese alert va a decir el servicio fue excelente. Fue excelente. Listo. Entonces luego nos damos cuenta que en el si no, entonces viene una calificación mayor o igual a 4. Pero bueno, esto es como nos damos cuenta, obviamente es una estructura if else. Entonces en el si no vamos a poner otra if else. Entonces ahí colocamos if, y acá miren que me aparece if else. Ahí voy a colocar entonces calificación mayor o igual a 4, y aquí voy a poner un alert que diga el servicio fue bueno. Y en el si no, nos dirigimos aquí al diagrama de flujo. En el si no nos damos cuenta que si no, entonces nos lleva a otro if else, que esta vez es con la condición mayor o igual a 3. Entonces ahí voy a colocar if else. Entonces ahí coloco calificación mayor o igual a 3, ¿sí? Y en el alert vamos a poner entonces el servicio fue aceptable. Nos damos cuenta que en el sí, entonces el servicio fue aceptable, y en el si no aparece un if. Pero miren que este if else en el si no tiene nada. Entonces aquí vamos a poder colocar sencillamente un if, solamente un if, porque solamente tiene una opción, que es la del verdadero. Entonces aquí vamos a poner dentro de este else, vamos a poner sencillamente un if. Aquí está el solo if, y ahí vamos a colocar calificación. Entonces volvamos acá, calificación menor o igual, estrictamente menor a 3. Listo. Y aquí vamos a poner un alert con el siguiente mensaje. Entonces el alert dice el servicio fue malo. Y listo, ya hemos terminado. Nos dice que no hay problemas. Entonces lo que vamos a verificar es lo siguiente. Miren que cada if tiene su... Entonces, digamos, ahí podemos ver que está todo organizado, ¿no? Entonces este if, miren que está con este de acá. Aquí lo podemos hacer más pequeño. Y lo vamos desplegando. Entonces miren, este if, entonces tiene este de acá. Dentro tenemos este if, y dentro tenemos este if.
Entonces vemos la estructura del if anidado. Entonces es importante verificar los corchetes, que coincida, cada estructura tenga sus corchetes, para que no nos vaya digamos, a mostrar algún tipo de inconveniente. Entonces miren que el if solamente tiene estos, y el else, que es donde se deriva todo, donde están metidos todos los if. En el primer si no, miren que este corchete y este corchete hacen pareja, este y este hacen acá, este hace con este solamente con este y este con este. Y el último if tiene aquí su pareja de corchetes, ¿sí? Que sale el recuadro ahí indicando. Vamos a copiar, entonces le damos control S para guardar, seleccionamos control C y vamos a ir al navegador y pegamos el código. Aquí me quedó mal escrito, entonces dice que quedó mal escrito. Acá, promop, me quedó mal escrito, entonces voy a borrar. Y acá, bueno, esto sí fue un error que no me lo mostró el editor de texto, entonces aquí dice prompt. Listo, ahora sí, control S, control C y pegamos. Entonces ahí dice ingrese su calificación del servicio recibido del 0 al 5, entonces voy a poner 4. El servicio fue bueno. Aquí voy a poner 1. El servicio fue malo. Control B, voy a poner un 3. El servicio fue aceptable. Limpio la consola, vuelvo aquí a meter, entonces 2. El servicio fue malo. Si miramos la variable, entonces si colocamos calificación, nos damos cuenta que calificación es una variable tipo string y lo puedo comprobar aquí con el type of calificación. Me doy cuenta que efectivamente es una variable string. Estos son como algunas cosas en las que JavaScript es muy flexible, pero pues mi recomendación es, como si voy a trabajar con números, pues garantizar de que siempre sean números. Si voy a trabajar con cadena de texto, pues todo con cadena de texto. Entonces, como para evitar problemas, ustedes ya saben que existe esta función que se llama parseInt. Entonces voy a colocar parseInt y aquí voy a poner otra vez la variable calificación. Entonces lo que el usuario meta en el teclado y de enter va a quedar guardado en calificación como tipo texto. Luego con esta función ese tipo texto va a convertirse en un número entero. Voy a darle aquí guardar y voy a copiar el código, lo selecciono y lo voy a llevar aquí a la consola para hacer la siguiente prueba. Entonces le digo control B, pego y voy a colocar aquí un número, entonces voy a colocar 3. Entonces el servicio fue aceptable. Voy a colocar calificación y miren que ya me aparece como un número. Voy a comprobar que efectivamente es un número, entonces coloco type of y aquí calificación y me dice que es un tipo número. Listo. Entonces ahí ya quedó implementado una estructura de if anidado en JavaScript. Ahora miremos la estructura switch case programada en JavaScript. Tenemos el ejemplo que hicimos aquí con el software PCInt. Entonces vamos a hacer este mismo programa, pero lo vamos a hacer en JavaScript. Entonces vemos que se define una variable llamada calificación, se coloca un mensaje y después de ese mensaje lo que el usuario ingrese por teclado va a quedar almacenado en la variable calificación, y luego dependiendo del dato que se meta, entonces va a entregar un mensaje de lo que el usuario digitó. Entonces para ello vamos a ir al editor de texto,
vamos a decirle archivo, nuevo archivo, vamos a guardar como, y en guardar como le vamos a poner encuesta switch case.js, importantísima esa parte, ¿no? Entonces miremos acá, entonces dice que calificación, entonces colocamos var calificación. Entonces aquí calificación va a recibir el siguiente valor. Vamos a hacer que calificación sea igual a lo que se ingrese por la función prompt. Entonces aquí vamos a poner un mensaje y ese mensaje va a decir, por favor digite su calificación del servicio recibido del 0 al 5. Eso queda guardado ahí dentro de la variable calificación, y pues bueno, podemos hacer que se convierta en un número entero. Entonces colocamos calificación igual, entonces calificación, aquí me quedó mal escrito calificación, bueno, aquí dice que hay un, bueno, porque no he terminado de escribir. Entonces aquí vamos a colocar parse int, y lo que antes habíamos guardado en calificación, entonces va a quedar, bueno, lo que habíamos guardado aquí en calificación, que es por defecto queda como un número, perdón, un tipo texto. Entonces aquí con parse int lo convertimos en un número entero. Listo. Ahora vamos a hacer uso de la estructura switch case. Entonces miren, cuando ustedes digitan switch, entonces les aparece aquí la estructura. Entonces ustedes colocan doble clic acá y ya les genera la estructura. Entonces miren, aquí están los case y el default, que en el software de PCInt aparece con la opción de otro modo. Listo, entonces miren, vamos a colocar aquí cuál es la variable que va a revisar, que sería calificación, y lo que vamos a hacer a continuación es copiar los case. Entonces vamos a poner los diferentes casos. Entonces, tratar de mantener como la estructura del código. Listo. Entonces aquí vamos a ejecutar. Entonces bueno, primero el valor. Entonces como los convertí en entero, entonces puedo colocar el número. Entonces coloco caso 5 y acá voy a poner alert y pongo el mensaje. Entonces el mensaje en el caso de 5 va a ser el siguiente. Vamos a poner: el servicio fue excelente. Listo. Voy a copiar esa parte para copiarla por acá, pegarla acá y pegarla acá. Entonces aquí vamos a colocar 4 y aquí vamos a poner 3. Entonces aquí en el caso de 4 el servicio fue bueno, y en el caso de 3 el servicio fue aceptable. Algo que cambia con respecto al software que veníamos trabajando, que es PCInt, es lo siguiente. Entonces bueno, voy a copiar esto acá y les muestro. Aquí en JavaScript ya no podemos hacer lo de que colocamos, por ejemplo, 2,1,0, porque lo que va a hacer es que va a tomar el último, en este caso el 0. Entonces nos toca hacer un caso por cada uno de estos. Entonces 2. Entonces aquí sería el servicio fue malo. Voy a copiar esta estructura, esta parte, el break aquí. Bueno, y otra cosa es que, por ejemplo, aquí sí sale el break. Esto, por ejemplo, sale en el lenguaje C, sale aquí en JavaScript. Entonces
sale el case y sale este break que me saca la estructura switch. Voy a copiar acá y nos vamos a dar cuenta entonces, aquí tenemos el case 1, case 1 y el case 0. Listo. Y en el default vamos a poner un mensaje. Pues si no se cumple con ninguno de esos, quiere decir que el usuario metió un valor que no era. Entonces vamos a colocarle un alert que diga lo siguiente. Vamos a poner un mensaje que diga: digite un valor entre 0 y 5. Ya, ahí ya tenemos nuestro programa. Vamos a darle aquí control S y guardar. Lo seleccionamos, control C, y lo vamos a ensayar acá en la consola. Entonces control B, entonces dice: por favor digite su calificación del servicio recibido del 0 al 5. Entonces vamos a poner un 7, por ejemplo. Entonces dice: digite un valor entre 0 y 5. Listo. Borramos la consola, volvemos a copiar y dice: por favor digite su calificación. Esta vez coloco un 3, el servicio fue aceptable. Voy a hacer la prueba ahora con 5, el servicio fue excelente. Voy a hacer la prueba con 4, el servicio fue bueno. Ahora voy a hacer la prueba con 0, el servicio fue malo. Ahora voy a verificar algo. Si yo coloco acá calificación, miren que me aparece el último dato ingresado, que es un 0. Y pues acá puedo comprobar con type of calificación de que es un tipo número. Ahora, digamos que ustedes no hicieron la conversión con el parse int, entonces, o no, que digamos ustedes quieren meter una cadena de texto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, entonces recuerden que ustedes pueden comentar el código con la doble diagonal acá. Entonces voy a comentar esta parte del código y miren la modificación que tendría que hacer. Bueno, les voy a mostrar algo acá para que vean. Entonces control S, miren, solamente lo dejé, le quité esta parte que lo convierte en número entero, y entonces aquí lo que es calificación va a ser un dato tipo string. Voy a copiar el código tal cual como está para mostrarles algo. Entonces borro la consola y miren, voy a meter un valor 3 y me dice: digite un valor entre 0 y 5. O sea, eso está tomando como si fuera un valor distinto de 0 a 5. Ahora voy a colocar el 5. Digite un valor entre 0 y 5. Lo que pasa es que miren que ahora calificación, aquí lo puedo mirar en la consola, calificación ahora es un tipo de dato string. Entonces aquí lo puedo comprobar, type of calificación, y me doy cuenta que efectivamente es un dato tipo cadena de texto. Entonces, ¿cómo manejo las cadenas de texto dentro del switch case? Es muy sencillo. Solamente cuando ustedes quieran trabajar cadenas de texto, en las opciones, en los case, ponen las opciones entre comillas. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta que todo va a quedar entre comillas. Guardo. Entonces ahora copio, control C, borro la consola y voy a ensayar el código. Entonces voy a colocar 4, el servicio fue bueno. Borro la consola, vuelvo a copiar, voy a colocar el 3, el servicio fue aceptable. Voy a colocar ahora un valor, el 5, el servicio fue excelente. Y ahora un valor fuera del rango, entonces voy a colocar 9. Entonces digito un valor entre 0 y 5. Entonces miren que así se maneja la estructura switch case en JavaScript.